madre de familia, digamos, una pareja, se separan después de casi 40 años de matrimonio, es decir, la persona tiene más de 50 años, por decirlo de esa manera, y los hijos le dicen a la mamá, no, es que usted no sabe vivir, es que usted, eso es normal, no hay problema. Sin embargo, los hijos no son conscientes de que una persona de 20 años o 30 años que se separa es mucho más fácil adaptarse a las circunstancias porque tiene la edad, porque tiene una fortaleza física, porque puede realizar otras cosas, mientras que una persona mayor de 50 años es más complicado. ¿Por qué razón? Porque ya no tiene la fuerza física, la brecha generacional, ya no puede ir a buscar pareja porque tiene 50 años por todo lo que hay de cemento social. Es decir, hay muchas complicaciones. Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? De que la soledad forma parte evolutivamente o por sorpresas, como el caso que estoy expresando. Bien, eso lo hemos compartido y desde el punto de vista de alivio que escuchamos, Jesús vivió la soledad. Jesús vivió también la desolación. Jesús optó también por él querer ser una persona sola, es decir, por apartarse y como tomar conciencia. Y en ese sentido nosotros a nivel espiritual tenemos como base importante o como pilar fundamental ¿a quién? Pues la figura de Jesús, él que vivió los 3 momentos que hemos compartido hoy. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes es esta dimensión espiritual en la soledad, digamos, la soledad en la gracia del pecado. Me quiero hacer entender, ¿y eso qué es? Bueno, resulta que acontece que nosotros seres humanos, a partir de una experiencia espiritual, nuestra experiencia espiritual está marcada desde una realidad religiosa. Aquí la mayoría somos católicos y en ese sentido nuestra visión católica, nuestra experiencia católica, pues eso es un filtro para entender la espiritualidad. En otras palabras, la espiritualidad es una dimensión del ser humano. La manera como se expresa en el caso de nosotros es por medio de nuestra religión católica, que obviamente por eso confesamos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto, entonces quedamos claros. ¿Qué decimos con eso? En nuestra propia convicción religiosa, en nuestra propia manera de interpretar nuestra religión, en nuestra manera de entender nuestra espiritualidad, nosotros decimos que el ser humano toma decisiones. Y ante esa toma de decisión, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que el Señor nos invita como a 2 caminos opuestos. Un camino que es la gracia y un camino que es el pecado. ¿De acuerdo? Pero como eje fundamental, como estos lugares, el eje fundamental soy yo, que me voy para este lado o me voy para este lado. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la lucha de nosotros, la tentación que es, pues querer mandarme para este lado, pero viene la gracia y no, que vamos para este lado. Siempre estamos como en esa realidad. Hay una canción que habla sobre eso, básicamente sobre esa lucha. Sin ser polaristas en ese sentido, sin llegar a los extremos, pero en general nosotros pensamos de esa manera. ¿De acuerdo? Como que afirmamos de esa manera. Bien. Continuando con la reflexión entonces, ¿cómo expresamos la soledad aquí? Si son 2 experiencias diferentes. Si hablamos de la gracia, tiempo de gracia, tiempo de encuentro con el Señor, estamos diciendo entonces que la gracia es la posibilidad que todos tenemos de ¿qué? De optar por el Señor. Y ese tiempo de gracia, ¿qué implica? Como ser humano, como configuración humana, implica de que yo hago el esfuerzo de ser un hombre prudente o una mujer prudente, ¿cierto? Una mujer o un hombre sabio, desde la palabra de Dios, una persona que tiene la capacidad de discernir la voluntad de Dios, como la pregunta que antes se hacía. Es decir, es una persona, soy una persona que está haciendo el esfuerzo de ¿qué? De hacer lo que es voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios, pues obviamente, me desarrolle como persona. Desde este punto de vista, entonces, la soledad se convierte en una oportunidad ¿para qué? Para el encuentro. ¿De acuerdo? La soledad se convierte en esa oportunidad ¿para qué? Para que yo me dé cuenta de que en medio de las circunstancias humanas que me están pasando, como antes expresamos, hay una realidad de un creer ¿en quién? Pues en ese Señor que me está acompañando. Por ende, en medio de las circunstancias que estemos viviendo nosotros, el tiempo de gracia es un tiempo de oportunidad, como antes decía, y es un tiempo donde yo sigo adelante y donde me permite ¿qué? Reconocer la presencia de Dios en mi propia vida humana. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Bien. Hablamos del otro punto de vista, el pecado, ¿cierto? Y cuando hablamos de pecado, hablamos de aquello escondido, ¿cierto? Y el pecado como que lo ocultamos, como que lo dejamos por un lado. Y no queremos que nadie nos mire lo que estamos haciendo nosotros. Sin embargo, al igual que la gracia y que haga una opción en gracia todos los días, también puede ser que haya momentos de gracia, pero yo estoy optando por el pecado. Eso ya a nivel teológico y bíblico, pero los especialistas lo hablarán. Pero en ese sentido, hablamos del pecado. ¿Dónde entran entonces las consecuencias del pecado?
La persona que está en pecado en general es una persona soberbia, ¿cierto? Es decir, lo que yo digo es lo que yo digo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que me sobra, para mí. En ese sentido, lo que es la soberbia. Una persona que anda en pecado es una persona que no tiene una capacidad de visión, porque es su propio mundo, o sea, yo soy el eje de mi propio mundo, y todo lo que está afuera sirve o tiene funcionalidad solamente para mí, no tengo apertura hacia los demás. En ese sentido, es una persona imprudente. ¿Por qué? Porque como hace lo que quiere, me importa, perdón la expresión, un bledo, lo que los otros piensen. Es que si no me quieren, de malas, me tienen que querer así como soy. Nanay. Es una manera egoísta de ver la realidad. Y lo que el pecado indica que es realidad, que estamos diciendo, de que obviamente me estoy encerrando. ¿Soy claro con esto? Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos entonces que el pecado nos lleva ¿a qué? A alejarnos de ¿quién? De Dios, alejarnos de los tipos de gracia. Y cuando lo estamos alejando, estoy sujeto a lo que no soy Dios. Soberbia, imprudencia, orgullo, etcétera, todo lo que estamos diciendo. ¿Dónde entra la soledad? Te dirán, pero bueno, ¿ahí dónde entra la soledad? Porque a la gente mala le va muy bien, decimos nosotros, ¿no? Que esta persona que es corrupta tiene millones y millones y tiene amigos por todas partes y le va muy bien, y yo que soy trabajador y buen estudiante y hago lo posible, mire dónde estoy, ahí en la punta de la esquina. Sin embargo, ¿qué pasa? Estas personas, por no generalizar, ese tipo de vida que la persona adopta tiene sus consecuencias. ¿Por qué razón? Porque todo lo que implica el placer es para beneficio propio. Todo lo que es el haber es para beneficio propio. Es decir, toda la realidad de pecados que van apareciendo es para beneficio propio. Entonces, a diferencia de esa soledad que yo elijo, lo que ya te estaba explicando Ali, lo que están explicando los compañeros psicólogos, antes de elegir, yo estoy separando a la persona de mi propia existencia. ¿Soy claro con eso? Cuando una persona, por ejemplo, se deja regir por el placer, sabemos que el placer forma parte de la vida humana, es positivo. La oración genera placer también. La oración genera un estado de bienestar. En ese sentido es bien importante entenderlo. Pero aquí el placer lo entendemos de una manera muy egoísta. O sea, yo tengo placer, obtengo placer, pero para beneficio propio sin pensar en los demás. ¿Qué estoy haciendo yo en ese momento de isofacto? Estoy alejando a las personas de mi lado. ¿Por qué? Porque las estoy utilizando. Son objetos de consumo para mí. Entonces, ¿quién está generando la soledad? ¿Quién está permitiendo? ¿Quién está realizando? Yo mismo. Yo estoy decidiendo, ¿de acuerdo? A diferencia de la gracia, aquí encontramos en el pecado que todo gira en torno a esa realidad. Por ejemplo, otra persona que le gusta tener platica y por encima de todo quiere tener platica y buscar la manera de tener platica. Obviamente, habrá gente alrededor que la debate y la adore porque tiene plata. Pero ¿qué sucede aquí? Esta persona cosifica a los demás con la parte económica, cosifica, es decir, todo está sujeto a su propio bienestar. Consecuencia, estoy alejando de isofacto todas las situaciones que están dando. Yo estoy provocando esa soledad. Entonces, muchas veces las personas, y no quiero ser totalizante ni dogmático en esta apreciación, pero muchas personas que no oran desde la voluntad de Dios, a la larga, tienen situaciones personales que tienen que ver con profundos momentos de soledad. Coloco ejemplos de acompañamiento, de personas se acercan, dicen, miren, en mi vida pasada fui así, yo cambié, pero es que sigo con esta situación. Digo, claro, hombre o mujer, claro, si usted tuvo una situación en el pasado difícil, obviamente es como la sombra, eso no va a desaparecer un día para otro, no por un acto de bienestar, usted va a olvidar todo lo que ha hecho, es que la gente no me quiere. Un señor de hace un tiempo, claro que la gente no lo quiere porque usted fue alcohólico, usted le pegaba a su esposa, sus hijos fueron maltratados, ¿cómo quieren que lo quieran de un mes para otro? Usted alejó a la gente con la situación, pero es que son católicos, tienen que perdonarle. Un momento, no, deben hacer. Tienen, obviamente viene dentro de la realidad de la gracia, pero implica también un proceso de perdón y de reconciliación, y eso lleva tiempo. Entonces, hermanito, es consecuencia de sus decisiones. Espera un tiempo mientras las cosas se van arreglando, y desde ese punto de vista, como usted está en la gracia, pues obviamente se va a generar el perdón, pero no cuando usted quiera, sino cuando las personas hagan un proceso de reconciliación desde la espiritualidad. ¿Estoy claro con esto? Sí, claro. Entonces, si nos damos cuenta, es un tiempo de soledad. La soledad es una realidad que todos estamos viviendo. Tiene usted no, pero aquí el seminarista y el padre no sufren de eso, también sufrimos de eso.
No, pero los casados también sufren de eso. Pero aquí nuestros compañeros psicólogos también sufren de eso. Ustedes sufrimos de eso. Pero cuando digo ese sufrir, no hay que verlo en un sentido negativo, sino desde el punto de vista espiritual, gracia, como una oportunidad de encontrarme con quién, con el Señor. Como una oportunidad de encontrarme con quién, con la presencia del Señor. ¿Cómo? Conmigo mismo. Y conmigo mismo, claro. Mientras yo me encuentro con el Señor, yo me voy reconociendo sobre mí mismo como persona. Y en ese sentido, como el juego de billar, ¿no? La carambola que sale. Si pienso sobre mí mismo, Dios está. Si pienso en Dios, en mí mismo. En ese sentido viene la experiencia. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, en este pequeño curso, taller, este chiquitico que estamos compartiendo, nuestra intención es hablar y conversar con ustedes respecto a este tema que a todos nos aqueja. Vimos un video al principio, ¿de acuerdo? Y en ese video encontramos a la abuelita, ¿sí recuerdan? Aunque David habló un poco de eso, retomo eso. La abuelita, ¿qué hacía la abuelita? Estaba sola. Curiosamente, en este siglo donde hay medios audiovisuales y todo lo que implica. ¿Y qué hacen con la abuelita? La familia, se supone que la familia, pero ¿qué hacen con la abuelita? Le mandan una máquina, le mandan un robot. Aquí humanizan el robot, obviamente, en el video. ¿Qué está mostrando el video? Está mostrando una realidad que todos estamos viviendo, y eso es como una crisis del siglo XXI, la soledad. Una soledad profunda, manifestada clínicamente en depresiones, distimias, ansiedades, agresividad. Hay muchas manifestaciones espirituales cuando la persona pues obviamente se aleja de la gracia de esa soledad. ¿Y qué sucede ante la gente? No, es normal, no hay ningún problema. Hay que